Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Estamos celebrando de la resurrección de Cristo. Cristo murió ciertamente, pero fue transitoria su muerte. Fue solamente un momento para volver a vivir. Dios es vida y la vida se manifiesta en Jesucristo, y la esencia misma de la predicación que hoy hace la Iglesia cristiana es de la resurrección de Cristo. Hay una conexión muy importante entre la resurrección de Cristo y el nacimiento de la Iglesia cristiana. Todo ello fue en la estación de la primavera. La primavera es tiempo de nacimientos, tiempos de luz, tiempos de alegría, tiempos donde Dios posiciona su autoridad, su poder. Por eso la autoridad y el poder se establecen en la primavera, cuando Cristo resucita de los muertos. La resurrección habla de la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, el diablo. Todo esto es historia y debemos estar recordando la obra de Cristo en la cruz. Hoy la iglesia está predicando el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la vida resucitada de Jesucristo. Hoy hablaremos de la resurrección, la predicación que hace la iglesia a través de los siglos, la conexión fundamental de la resurrección y el nacimiento de la iglesia. Bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Sean todos bienvenidos y también bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dejar que José David salude para luego iniciar ya con la palabra de Dios. Sí, estamos hablando que mañana vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hay algo muy interesante acerca de por qué Jesús resucitó un día como mañana, que sería el primer día de la semana. Hoy se le conoce como domingo, es solamente un nombre. Pero lo importante de por qué celebramos a Dios en su casa el primer día de la semana es porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa es la primera razón. Venció la muerte con poder. Venció la muerte con poder. Así es. Al tercer día Él se levantó entre los muertos. También el domingo de resurrección, que así se le conoce hoy en día, tiene que ver también con el apóstol Juan, cuando dijo: en el día del Señor es cuando Dios le reveló el Apocalipsis. Es cuando la iglesia también, la iglesia primitiva, se reunía en la iglesia también para compartir el pan con otros hermanos y para dar también las ofrendas. Así que todo tiene que ver con el primer día de la semana. Al igual, Pentecostés será primer día de la semana, que tiene que ver con 2 eventos en Pentecostés en 7 semanas. Tiene que ver con lo que es la palabra de Dios, porque Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés un primer día de la semana. Y al igual, un primer día de la semana es cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra y Dios dio nacimiento a la iglesia. La resurrección es fundamental de conocerla y de vivirla, porque Dios es Dios de vida. Porque ¿quién se levantó entre los muertos? Solamente Cristo. Así es, la Nadie única más. persona. Así es. Así que por eso hablamos de Jesucristo, el único que puede ayudar a cualquier persona aquí en la tierra que está padeciendo problemas. Los problemas están a la orden del día porque hay un enemigo del hombre llamada la serpiente antigua, conocido también como el diablo. Jesucristo ciertamente ya lo derrotó. El diablo es un ser derrotado, pero está aquí, se sigue manifestando en la tierra debido a que todavía hay una promesa establecida por Dios. Esa promesa tiene que ver con la iglesia. La iglesia tiene que trabajar para Cristo. Jesucristo, dicen las Escrituras, está sentado a la diestra de Dios el Padre, esperando
que el diablo y todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Es la tarea de la iglesia, atar al diablo, atar al hombre fuerte de todos los problemas de una familia, de una ciudad, de una nación, de un gobierno, y poner a todos esos enemigos bajo los pies de Jesucristo. Por eso, una primavera, Dios envió al Espíritu Santo para que tengamos el poder contra el diablo. Ese poder representaba el poder de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo es el poder de la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte. Y esa autoridad y ese poder lo tiene la iglesia cristiana. Por eso hay una conexión entre la resurrección de Cristo y el nacimiento de la iglesia y el trabajo de la iglesia. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en la iglesia que pronto verá el gran acontecimiento del regreso de Jesucristo. Todas las profecías han sido cumplidas, estamos viendo a través de las noticias todo lo que profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todas las profecías han tenido un cumplimiento y ahora la iglesia está trabajando más que nunca para que toda persona conozca la vida resucitada de Jesucristo y esperemos al Señor Jesucristo en su venida. Se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Es el final del trabajo de la iglesia. Así que la iglesia nació hace 21 siglos, una primavera, y pronto será arrebatada al cielo para ser recompensada del trabajo realizado en la tierra. Así que todo esto está registrado en las Escrituras. La Biblia es un manual de enseñanza. La Biblia es una lámpara que nos alumbra en el día a día, presente y futuro, y nos hace conocer el pasado para que nos fortalezcamos en fe en el hoy. Hablar del pasado es hablar de la obra de Cristo en la cruz hace 21 siglos. Cristo murió en Jerusalén, resucitó en Jerusalén, ascendió al cielo desde Jerusalén y Cristo, antes de irse al cielo, dio nacimiento a la iglesia cristiana en Jerusalén. Desde Jerusalén salió la predicación del Evangelio, que Cristo está vivo, que Cristo resucitó, que Cristo es el victorioso sobre el diablo. Salió la predicación del Evangelio desde Jerusalén para toda Europa, para toda Asia, para toda África y por último nos llegó a América. México está en América, Estados Unidos, Guatemala, todos los países latinoamericanos, estamos en este continente nuevo. Nuevo es nuevo. El Evangelio llegó para que Dios hiciera cosa extraordinaria en nuestro continente. Por eso debemos conocer lo que está registrado en la Biblia y los tiempos proféticos que nos toca vivir en el día a día. El Espíritu Santo nos va enseñando a través del estudio de la Biblia, que es la palabra profética más segura que todos debemos conocer para ser alumbrados en el hoy y en el mañana. Por eso hoy hablaremos de la resurrección, que es el fundamento de la predicación del Evangelio. No podemos predicar a Jesucristo si no conocemos lo que sucedió en Jerusalén. Al tercer día, Cristo resucitó. Siempre en las Escrituras, en la profecía, decían que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a morir, pero también que Cristo al tercer día iba a resucitar. Por eso tenemos que conocer todo este proceso de padecimiento, muerte y resurrección, y toda la obra de Cristo fue a favor de toda la humanidad.
Cristo vino por nosotros, los seres humanos, que habíamos caído bajo la maldición del pecado de Adán y Eva. Cristo vino a rescatarnos de esa maldición del pecado para transformar la maldición en bendición. Por eso, amigo, amiga, si tú estás apartado de Dios, si lo único que hay es religión, pero no identificación, no una comunión con el Cristo resucitado, entonces acércate a Dios. Hay que arrepentirse de estar apartados, hay que arrepentirse de ser incrédulos, hay que arrepentirse de ser tan religiosos y entrar a una comunión viva con el Cristo vivo de todos los días, el que nos ayuda a la solución de problemas personales, en el matrimonio, con los hijos, problemas en el trabajo, laborales, problemas económicos. ¿Cuántas personas están luchando con problemas aquí en la tierra y no saben que la única persona que puede ayudarle en cualquier problema, sea espiritual, sea de salud física, sea financiera o económica, laboral, solamente Jesucristo puede ayudar? Por eso predicamos a Cristo, no predicamos religión, predicamos a la persona resucitada de Cristo Jesús. Es el poder de Dios para cambiar cualquier circunstancia. Así que la resurrección es fundamental para predicar la verdad y ser libres del engaño del enemigo. Satanás está aquí en la tierra, pero la iglesia tiene autoridad sobre el diablo para poner al diablo bajo los pies de Jesucristo hasta que Jesucristo regrese. Primeramente, Cristo levantará a la iglesia para ser recompensada, y la Biblia dice que después de un tiempo de gran tribulación, Cristo regresará por segunda vez a pisar físicamente la tierra. Esto será en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y allí destruirá entonces toda obra del diablo, y el diablo será atado durante 1000 años por Jesucristo. Así que todo esto es profecía que debemos conocer y debemos saber que solamente en Cristo hay poder, hay transformación y cambio para vivir en paz y en la autoridad que el Señor nos da contra todo problema y todas circunstancias de la vida. La Biblia habla que esta es la esencia del mensaje. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Habla de la predicación de la iglesia, la resurrección. Es el tema de la resurrección. 1 de Corintios, capítulo 15, sí. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección de Cristo. Allí en este capítulo 15 también habla del rapto de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada, sobre todo la iglesia última, de última generación, será arrebatada en vida. 1 de Corintios 15, 12. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si es que de verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Así es. No hay solución para el hombre pecador en la tierra si no creemos en Jesucristo. Solamente creyendo en Jesucristo podemos... Que venció la muerte con poder porque se levantó de entre los muertos. Así es. Dice es más, la esencia misma de la salvación. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí, hablaremos de esas Sí. primicias. Sí, el capítulo 15 de 1 Corintios es un, digamos que es un capítulo completo que De nos la habla. resurrección de los muertos. Bueno, el apóstol Pablo se enfocó más en hablar de la resurrección de los muertos, es donde más hizo énfasis, pero también habla ciertamente, como acabas de leer, del primer hombre, de Adán, que Jesucristo es el segundo hombre que reemplazó a Adán, y también habla después de la victoria del Señor Jesucristo, el último enemigo va a ser destruido, que es la muerte. La muerte. Habla de la transformación del cuerpo y también del rapto o arrebatamiento de la iglesia. Todo eso lo tenemos aquí, pero vemos que el apóstol Pablo se enfocó más en hablar de la resurrección de los muertos, porque estamos hablando de Corinto. Corinto es una ciudad que hoy en día está en Grecia. Entonces, Pero era una ciudad en los tiempos del apóstol Pablo muy pecadora. es cierto, Se le conocía el término de corintizar sí, A la gente. a la depravación sexual Sí, que había- había en Corinto, porque era un puerto marítimo, había mucha perversión sexual, mucha prostitución y la idolatría que dominaba sobre Corinto. Así que por eso el mensaje del apóstol Pablo, que fue guiado por el Espíritu Santo, fue esencial. Sí, y comparando a Adán con Sí. Cristo. así es. Sí, la razón por la cual también el apóstol Pablo se estacionó mucho en lo que es la resurrección del Señor Jesucristo en Corinto es porque si lo hubiera predicado al pueblo judío, ellos lo hubieran entendido. Porque los judíos, ellos sí creen en la resurrección de los muertos. De hecho, por eso cuando ellos entierran a sus muertos, dejan como una especie de orificios dentro del ataúd o la caja, porque creen de que un día ellos van a resucitar. Claro que lo que el pueblo judío creía es que tenían que esperar 2 días. Es decir, que cualquier persona que muere puede resucitar en los primeros 2 días. Lo que ellos nunca pensaron es de que esa cifra iba a ser alcanzada. Como por ejemplo, Jesús resucitó el tercer día. Tienes después en la Biblia el ejemplo de Lázaro. Por eso es que todos pensaron de que ya estaba bien muerto, porque tenía 4 días muerto. Sí. Y Dios le permitió a Lázaro, como Volver. el muerto que más Sí. estuvo dentro de la caja, resucitar de entre los muertos al 4.º día. Porque el pensamiento judío era, después de 2 días, si el muerto ya no resucitó, ya no va a resucitar. Y ahí vemos unos ejemplos que sobrepasaron la resurrección de los muertos. Pero hablando de los griegos ellos no creían en la resurrección de los muertos. Sí. Creían en el rapto. De hecho, muchas de sus mitos o historias tienen que ver con el novio raptando al amante o a la novia. En cambio, ellos no creían en lo que es la resurrección de los muertos. Sí, aquí tenemos en Daniel, el libro de Daniel, que todo judío lee, y aquí habla de la resurrección. En el capítulo 12 dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que aquí está hablando que habrá una resurrección. Así que el judío estudia de las Escrituras, conoce, y bueno, estaba preparándose cuando muriera a esperar esa resurrección. Así que todo esto está registrado en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo nos ubica en el capítulo 15 de manera especial de Primera de Corintios para hablar de todo lo que es la resurrección. Y así comienza Primera de Corintios, podemos leer los primeros 4 versículos, cómo el Espíritu Santo muestra lo que estaba profetizado, lo que está escrito en las Escrituras. Todo esto es registro histórico que está contemplado en la profecía y que nosotros debemos conocer. Podemos leer Primera de Corintios del 1 al 5. 15. Del 1 al 5. Sí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí está, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, está predicando el Evangelio y el apóstol está exhortando a la iglesia que está en Corinto. Crean, no duden del Evangelio. Hay que permanecer creyendo en el Evangelio, que es la resurrección de Cristo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Hay que retener la palabra del Evangelio, hay que retener las Escrituras para poder, sobre todo en estos tiempos, estar librando las batallas de fe contra un diablo engañador y mentiroso. Después dice, todo está conforme a las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después dice, y que apareció a Cefas, esto es al apóstol Pedro, después a los 12. Cristo resucitado empezó a darse a conocer a sus apóstoles y a otras personas que estuvieron en esos tiempos de la resurrección. Por eso este capítulo 15 es fundamental. Sí, también allí nos habla también de un total de 500 personas que vieron la resurrección del Señor Jesucristo. Habían 500 testigos que lo pudieron ver. Así que por eso allí vemos, el apóstol Pablo está diciendo, hay evidencias de que Jesucristo vino a la tierra, de que estuvo en Jerusalén, que murió en una cruz, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó entre los muertos, y por lo menos hay 500 testigos junto con los apóstoles del Señor Jesucristo, que todos vieron y oyeron a Jesucristo y cómo Jesús presentaba también sus evidencias cuando decía, pueden tocar mis manos, mis pies, y vean que esto es evidencia de que el reino de Dios está vivo, que el reino de Dios existe hasta el día de hoy. Y por eso el apóstol Pablo en este pasaje de 1 Corintios 15 está diciendo que la fe en Jesucristo es sólida, es firme, porque no se puede desvanecer la fe no falla. Y no falla porque Jesucristo venció la muerte. La mayor evidencia es que Él resucitó de entre los muertos al tercer día, y hoy en día está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando sobre todos nosotros. Y es la gran promesa que tenemos para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Sí, si no, se predica el Evangelio con la promesa de la resurrección de entre los muertos. Si no hubiera venido Jesucristo, si no hubiera muerto, si no hubiera resucitado, entonces sí, lo que dice aquí el apóstol Pablo, la fe sería vana. Pero porque sucedió todo lo contrario, la fe es sólida en Jesucristo. Sí, Jesucristo resucitó de entre los muertos para dar la gran comisión de predicar el Evangelio de la resurrección. Todos los que no estuvieron en la muerte, en el momento de la muerte de Cristo en la cruz, hablo de sus apóstoles. Solamente un apóstol estuvo allí, el apóstol Juan. Pero los otros apóstoles no estuvieron cerca de Jesucristo en su muerte. Estaban temerosos, llenos de miedo, escondiéndose porque estaban bajo amenazas de persecución. Pero Jesucristo se les apareció a estos sus discípulos que habían caminado con Él, aún llenos de miedo, llenos de temor y de incredulidad. Es importante conocer el llamado que nos hace el Señor Jesucristo,
porque la obra de predicar el Evangelio no va a depender del hombre, no iba a depender ni de Pedro, ni de Mateo, ni de ninguno de los apóstoles que estaban escondidos en el momento de la muerte de Cristo. Iba a depender del Espíritu Santo, el Espíritu de la resurrección de Cristo. La tercera persona de la Trinidad, Dios, Espíritu, vendría para mover a la iglesia cristiana a predicar la verdad para ser libres del engaño del diablo. Por eso, cuando Cristo resucitó, es importante conocer lo que está registrado en la Biblia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, habla de la resurrección, versículos 14, dice la Escritura, finalmente se apareció a los 11 mismos, esos 11 que no estuvieron en el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Sí, aquí es menos Judas Iscariote. Sí, menos Judas. Entonces, dice aquí, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad les reprochó y dureza. Jesús su incredulidad. Y la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. ¿Cómo no creer? María Magdalena y las mujeres habían estado en la experiencia de la resurrección de Cristo, vieron la tumba abierta, vacía, y fueron corriendo hacia los apóstoles para decirles, no está en la tumba, ha resucitado, el Señor está vivo. Y dice la Escritura que los apóstoles no le creyeron. Dice el versículo 12 y 13, pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino, yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún Jesús así convivió con ellos creyeron. Y tampoco a ellos le creyeron. No le creyeron a las mujeres, no le creyeron a los apóstoles. No le creyeron. Sí, uno de ellos, eran dos personas los que estaban en el camino de Maús, que estaba al norte de Jerusalén. Uno de ellos era el apóstol Pedro, ¿sí? Y el otro era Cleofas, que Cleofas se cree era el tío también de Jesús, el papá del apóstol Juan, es lo que se cree de esa historia. Entonces quiere decir que ninguno de ellos creyeron, ni Pedro, ¿no? que estaba allí, ¿no? En el camino de Maús le creyó. Mas, sin embargo, allí nos dice, ¿no? Porque tenían los ojos velados. Pero después se les abrió los ojos cuando Jesús desapareció de ellos. Sí. Así que de una u otra manera Jesús tuvo que hacer tantas apariciones para que ellos creyesen de que Él es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y al final le creyeron. Así pues no, es. pero al final también el Señor se les reapareció a todos y ahí ya no podían negarlo. Se les apareció varias veces. ¿Sí? Se le apareció a Pedro, a Cleofas en el camino de Maús, se le apareció a Tomás, el caso más conocido de la incredulidad, sí. Tomás. Sí, Vamos a leer lo que dice el capítulo 20 a los de Juan. 11. Sí. Se le apareció a los discípulos que estaban en la barca también. Hay tantos ejemplos. Se le apareció varias. A sus apóstoles de diversas maneras y no le creyeron. Incredulidad. ¿Por qué una persona no cree cuando recibe el Evangelio? Hoy en día las personas han endurecido su corazón. La bendición que hoy tenemos de la tecnología, de la comunicación que Dios ha permitido, ha hecho que algunas personas, en lugar de enfocarse en las profecías y lo que tenemos que hacer usando la tecnología, están más ligadas a la tecnología y van endureciendo su corazón. La mucha ciencia, la mucha sabiduría o conocimiento de la ciencia humana va endureciendo el corazón. Entonces empiezan a rechazar las cosas de Dios, lo que dice la Biblia. Hoy la ciencia de la tecnología está desarrollándose gracias a que fue profetizado en la Biblia. La Biblia es el libro de profecía y tal como estaba profetizado, se ha desarrollado. Siglo XX, siglo XXI son los siglos del mayor desarrollo de la ciencia humana.
y en el siglo XXI podemos decir el desarrollo de la tecnología de la comunicación. Hoy cualquier persona tiene un teléfono celular, un teléfono inteligente. Cuando comenzó a usarse de una manera especial este teléfono, cuando fue su creación misma, en este siglo XXI, año 2007. Así que este siglo es el siglo del teléfono celular, el siglo de la comunicación. Pero muchas personas están muy conectadas al celular, están siendo adictas a todo lo que tiene que ver con la tecnología y endurecen el corazón. Entonces, al endurecer el corazón, se hacen incrédulas, solamente tienen religión, van a sus iglesias, sobre todo en estas fechas, recordando la Semana Santa, porque la religión habla que un día Cristo murió y resucitó. Entonces cada año van a sus iglesias, tradición y costumbre. Muchos van cada semana por tradición también. Se hace costumbre ir a la iglesia, pero no hay una relación con el Cristo resucitado. Los apóstoles caminaron 3 años y medio con Jesucristo, pero al llegar el momento decisivo, el momento crítico de la profecía, la muerte del Cordero de Dios, así comenzó la historia de Jesucristo en su ministerio. Juan el Bautista vio a Jesús venir a las aguas del bautismo y Juan dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús comenzaba su ministerio para ir a Jerusalén a morir en la cruz. Era un hombre marcado por la muerte, pero en el momento de su muerte, sus propios discípulos que caminaron con él 3 años y medio, tenían miedo, huyeron, miedo a la muerte y se escondieron. Entonces Jesucristo se les apareció de muchas maneras a sus apóstoles para que creyeran. Y tenemos el caso de la incredulidad de uno de ellos, y no solamente era Tomás, eran todos ellos. Así que aquí tenemos el relato de lo que sucedió en Juan capítulo 20, versículo 24. Dice: «Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino». Ya Jesús se les había parecido a los otros, no estaba Tomás. Versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Tremendo, ¿no? O sea, estaba caminando en sus 5 sentidos. Sí. Entonces, él no caminó en el espíritu, caminaba en sus propios sentidos. En su carne, de su carne. Entonces, él dijo: «No voy a creer a menos que se me aparezca. Que yo lo vea y meta yo lo vea y meta yo la mano en su costado». ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando se le apareció? Versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Es importante entender lo de las puertas cerradas. Cristo no abrió la puerta ni nadie le abrió la puerta. Atravesó la puerta porque tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de los ángeles que atraviesan paredes, que atraviesan puertas, y se colocó. Esta es la promesa que tenemos todos los cristianos. Jesucristo dijo que cuando venga la resurrección de los cristianos, esto es en el regreso de Cristo, esto es en el rapto de la iglesia, nuestros cuerpos serán transformados. Todo eso está en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, entonces seremos transformados como el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorificado, y Jesús dijo: serán como los ángeles. Así que Jesús estaba dentro de
el cuarto donde estaban Sí. sus apóstoles y allí estaba Tomás. Tomás. Luego Y le dijo, dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y miran mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. esta es la palabra fundamental para toda persona en la tierra. No hay que ser incrédulos, hay que creer. Hace 21 siglos se predica el Evangelio de la Resurrección de Cristo, siglo I, siglo II, siglo III. Hoy estamos en el siglo XXI y hoy más que nunca debemos predicar porque estamos tratando con muchos corazones duros debido a que se han ido desviando de la verdad por tanto entretenimiento que hay, sobre todo en estos medios de la comunicación, redes sociales. Importante incredulidad que hay. Todo eso endurece el corazón. Entonces no están enfocados en la verdad, no están enfocados en el rapto, no están enfocados en el cielo. Entonces Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Sí. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es fe. Fe es creer sin ver. Creer sin ver. Oigo el Evangelio, la palabra del Evangelio y debo creer en la palabra que recibo de parte de Dios. Y cuando recibo esa palabra, me fortalezco en fe. Y la fe es creer lo que no veo. Es la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que creo. De lo que se espera. Es la definición de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Desde hace 21 siglos, Cristo se fue al cielo. No lo vemos. Físicamente está en el cielo. Entonces lo que predicamos es fe. Predicamos el evangelio de fe. Hay que creer por fe. Siglo I, siglo II, siglo XXI. Predicamos la verdad para que toda persona incrédula se arrepienta de su incredulidad y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo. Esta es la salvación por fe. Es un traslado del reino de la incredulidad al reino de la fe. Es un traslado del reino de Satanás, donde está la incredulidad, al reino de Jesucristo, donde está la vida eterna, donde está la salvación. Por eso predicamos el evangelio usando todos los medios de comunicación. Estamos usando los celulares, estamos usando cualquier medio que Dios pone al alcance para hablar de Jesucristo, 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 Cristo resucitado. Así que por eso estamos en el tiempo donde todos debemos creer. El tiempo se acaba porque vendrá otro tiempo donde vendrá tiempo de gran tribulación. Hoy estamos en el tiempo de la salvación. Sí. Y la Biblia habla de esta conexión de la resurrección de Cristo con el nacimiento de la iglesia. Tenemos que entender que en la primavera hubieron dos fiestas o temporadas de fiestas que Dios instituyó. 7 días la primera temporada, 7 días la segunda temporada. ¿Cuáles fueron esas dos fiestas en primavera? La primera es conocida generalmente como la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de Pascua. Esa es la primera temporada de fiestas en el comienzo de la primavera, 7 días. Pero 50 días después de la resurrección de Cristo es otra fiesta a celebrar, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Cuando se celebra la fiesta de Pentecostés al final de la primavera para entrar al verano. ¿Qué sucedió hace 21 siglos en una fiesta de Pentecostés? Nació la iglesia cristiana.
Por lo tanto, la resurrección de Cristo tiene que ver con el nacimiento de la iglesia y estaba profetizado todo o escrito en el libro de Levítico, que hablaba de la fiesta de panes sin levadura, de la fiesta de Pascua y la otra fiesta, la de Pentecostés. Hay una conexión entre la resurrección de Cristo y Pentecostés, que es el día que el Espíritu Santo vino sobre 120 personas reunidas en el aposento alto en Jerusalén, y allí nace la iglesia. Podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla de la fiesta de Pentecostés. Es historia, esto sucedió una primavera, hace 21 siglos, el nacimiento de la iglesia. Hoy somos cristianos y como cristianos debemos conocer nuestros orígenes, debemos conocer nuestra identidad en Cristo, la resurrección de Cristo, debemos conocer el tiempo de nuestro llamado, hoy siglo XXI, debemos saber los recursos que tenemos al alcance para hablar de Jesucristo, como son todos los medios de la tecnología, de la comunicación, y saber que cuando Cristo regrese, así como Cristo fue transformado en su cuerpo a un cuerpo glorificado, nuestro cuerpo será transformado a un cuerpo como el de Cristo y estaremos entonces entrando al cielo en un nuevo cuerpo. Son promesas establecidas en la palabra de Dios. Por eso tenemos que ubicarnos en la profecía, ubicarnos en el tiempo del cumplimiento de la profecía. No es lo mismo ser cristianos de este siglo XXI a ser cristianos del siglo I. En el siglo I todavía empezaba el trabajo de la iglesia, no era el tiempo del rapto, no era el tiempo del arrebatamiento, pero ya las escrituras hablaban de todo ello al futuro. Hoy sí, hoy estamos en ese futuro, estamos en el tiempo del rapto, en el tiempo del arrebatamiento, estamos en los últimos tiempos, siglo XXI, y pronto iremos al cielo. Por eso tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Para quién es la bendición de la resurrección de Cristo? Para toda la humanidad. Cristo murió por toda la humanidad y resucitó para la salvación de todo pecador en la humanidad. Solamente tenemos que creer, no ser como Tomás. Jesús le dijo, sé creyente y no seas incrédulo. Hay que creer en Jesús. El nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés. Podemos leer Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Dios es Dios de milagros, y aquí hay un gran milagro el día que nace la iglesia. Muchos que venían de otras naciones oyeron sus propios idiomas. Dios había establecido un nuevo lenguaje para que todos entendieran el mensaje de la resurrección de Cristo. Hoy se predica el Evangelio en China, en África, en todo el mundo, con diferentes idiomas. En México hablamos el español, pero en otros países se hablan sus idiomas correspondientes. Sí, ahí en total son 16 diferentes nacionalidades que nos dice aquí Hechos 2, quiere decir judíos que nacieron en otros países. Sí.
Y en Hechos 1:8, allí Jesús habló del poder del Espíritu Santo para ser testigos desde Jerusalén al mundo entero. Amigo, amiga, hay que ser creyentes. Yo te invito a que vengas a Jesucristo arrepintiéndote de ser incrédulo y solamente tienes que invitarle a entrar a tu vida. Dile lo siguiente: Señor Jesús, me arrepiento de estar apartados de Dios, me arrepiento de mi incredulidad y hoy decido creer en la obra que hiciste en la cruz. Creo en el poder de tu sangre que me limpia de pecado y creo en el poder de tu resurrección. Te acepto en este momento como mi Salvador y te hago el Señor de mi vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración, has pasado ya de muerte espiritual a vida espiritual, estás en el reino de Dios. Ahora hay que estudiar de la Biblia para crecer en fe, hay que ir a una iglesia para ser enseñados en la palabra. Muchos pastores están enseñando de las Escrituras. Bienvenidos a la familia de Dios. Bendiciones. Gracias por haber estado en estas enseñanzas y que las bendiciones sigan con todos ustedes. Dios les bendiga y guarde.